ha sido esta nueva normalidad para los sectores que les ha tocado a partir de esta semana reactivarse? Es el caso de la minería. Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, se encuentra con nosotros en esta transmisión especial. Francisco, gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, Omar, Ana María. Con mucho gusto estar aquí con ustedes. Subsecretario, cuéntenos qué reporte se tiene de este sector ahora en estos primeros días de reactivación. El reporte es bueno. Hemos estado la última semana y media, estuvimos en las diferentes minas verificando la implementación de los protocolos. Vimos con mucho gusto que estos protocolos que se desarrollaron desde marzo pasado, antes de que se suspendieran las operaciones, están siendo implementados muy bien por las diferentes minas, y no nada más lo que se está haciendo, que es implementar la sana distancia, desinfección de superficies, rastreo de casos sospechosos o confirmados, sino cómo se está haciendo de frente con las comunidades, con las autoridades locales, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, estatales y federales. Entonces, muy contento de ver la unidad de propósito de este sector, que está tomando un liderazgo en estos tiempos para ser parte de la solución. Subsecretario, una pregunta: ¿cómo difiere la apertura o el regreso a trabajo, por ejemplo, de los mineros? Y la razón que te hago esta pregunta es que mi familia viene de un pueblo en la sierra de Sonora que se llamaba Namichi, y hay una mina, y de hecho lo que hicieron esta mina es que básicamente tienen acuartelados a los mineros, y literalmente les tienen prohibidos entrar al pueblo. Es un pueblo chiquito, pero es el pueblo donde entraban y salían los mineros a hacer compras. Entonces, por ejemplo, este tipo de reglas o estas decisiones, ¿quién las hace? ¿Las hace las minas en base a sus propios protocolos, dependiendo de qué empresa es? ¿Es una exigencia del municipio? ¿Son las reglas que impone el Estado? ¿Cómo es estos protocolos que tienen que firmar las minas, estas empresas mineras, de dónde, quién las firma o quién las apoya? Pues conozco muy bien Manamichi. He estado un par de veces ahí, en la cuenca del río Sonora. Ana María, el principio es uno de los principios que incluimos en un protocolo que generamos la propia Subsecretaría de Minería. La Subsecretaría de Minería, desde la primera semana de marzo, sacó un protocolo que fue la base sobre la cual las diferentes empresas generaron sus propios planes de trabajo seguros, sanitariamente seguros, durante la contingencia. En este protocolo, uno de los grandes principios tiene que ver con minimizar la movilidad de los trabajadores, es decir, lo sencillo: si hay algo que se puede hacer desde casa, que se haga desde casa, que eso requiere una inversión para facilitar el trabajo en casa, bueno, pues que se haga lo más que se pueda hacer en casa, que se haga en casa. Si hay algún proceso, algún trabajo que no sea necesario hacerlo durante esta contingencia, pensemos en algún trabajo de exploración para algo que sabemos que va a dar frutos en 5 o 6 años, bueno, pues a lo mejor ahorita no es necesario mover gente para eso. Aquí el nombre del juego se llama mantener la curva, aplanar la curva por debajo de la capacidad de atención médica. Así es, no se trata de parar la pandemia, sabemos que eso no es posible, se trata de aplanar la curva por debajo de la capacidad de atención médica, y para eso, para aplanar la curva, tenemos dos factores: la probabilidad de contagio, que tiene que ver con las medidas, la desinfección del equipo personal, y la movilidad de personas. Y por otro lado, la capacidad de atención médica, pues se trata de ampliarla con los insumos, ampliarla con ventiladores, con capacitación de personal para atender a los portadores confinados. Entonces, en la pregunta específica que me haces, las minas, sobre todo las que están en lugares apartados, remotos, como es la gran mayoría de
si una comunidad tiene 300 personas y llegan los trabajadores que son 1000, pues entonces se trastoca la vida normal de la comunidad. Estos campamentos normalmente pues tienen acceso a la comunidad, se integran, son vecinos, van a la tienda, van al restaurante. En estos momentos, donde una de las grandes directrices es quédate en casa, pues para ellos la casa es el campamento. Entonces, en el campamento se les pide que se mantengan, que no vayan a las comunidades normalmente, y es el caso de la Esperanza, que creo que es la que estamos hablando. Hay pruebas al inicio del turno. El turno es de 20 días por 10 días de descanso. Entonces, cuando llegan, después de sus 10 días de descanso, se les hace una prueba serológica que determina si hay o no anticuerpos de los que también están asociados al COVID-19, también a otras enfermedades, pero incluye el COVID-19, y aquellos que salen negativo y que no traen síntomas, bueno, ya pasan la prueba, y los que no, se les hacen otras pruebas más rigurosas. Es una de las medidas para reducir la movilidad de las personas. Francisco Quiroga Fernández, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Muy buenas noches, muy buenas tardes todavía, estamos a punto de llegar a la noche. Me gustaría preguntarte cuántas personas van a incorporarse nuevamente al sector laboral. Veíamos las estadísticas del INEGI, también las que constantemente presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a cómo están moviendo las cifras de los que están registrados en el IMSS. En ese sentido, me gustaría que nos platicaras cómo se va a ir reincorporando este sector que también, por supuesto, se frenó, si van a volver a la normalidad laboral todos los trabajadores que estaban antes de que llegara el COVID-19 y sus afectaciones, o también va a haber un impacto en estos meses en este sector minero. La contingencia sigue, es algo que tenemos muy claro. Es una gran oportunidad, es un gran voto de confianza que se le da al sector minero de poder operar durante la contingencia. La principal razón, creo yo, por la cual la Secretaría de Salud categorizó a la minería como una actividad esencial, tiene que ver con los protocolos sanitarios que se han implementado tan fuertes. El sector emplea poco más de 670,000 personas de manera directa, 2.2 millones de manera indirecta. No vuelven todos, y los que vuelven, que calculamos que es un poquito más del 50%, vuelven de una manera paulatina. Esta es una reactivación económica que se hace de una manera progresiva, cautelosa, y yo añadiría solidaria. Solidaria, ¿por qué? Porque no se trata nada más de lo que pasa puertas adentro. Nuestro protocolo, y ampliando a lo que preguntaba Ana María, bueno, ¿quién sacó estas reglas? Bueno, este particular lo sacamos nosotros. El protocolo establece que tiene que ser puertas adentro y puertas afuera, es decir, una persona que trabaja en una mina, el protocolo de la mina la cubre desde que sale de su casa, de su dormitorio, hasta que vuelve. Es decir, no la expone al uso de transporte público, aglomeraciones en la calle, ni mucho menos. Se provee toda esta infraestructura logística de manera que desde que salen de su dormitorio hasta que vuelven a su dormitorio, se guardó en todo momento la sana distancia, la desinfección de superficies, y si hubiera algún síntoma, algo que lo convierte en sospechoso, bueno, hay un rastreo de los trabajadores, sus familias y las comunidades. Algo de lo que yo decía que veía con mucho gusto por qué he estado haciendo estas inspecciones desde hace 10 días a las minas. Vemos con mucho gusto que lo que se está haciendo de frente a las comunidades, en coordinación muy estrecha con las autoridades sanitarias locales y municipales. Correcto. Subsecretario, díganos algo, ¿se requerirá algo, le han solicitado algo
las mineras de nuestro país para recuperarse de lo que dejaron de producir en estos días, en estas semanas, en materia de apoyos económicos, temas fiscales? ¿Se ha hablado de esto? ¿Han recibido de manera formal alguna solicitud por parte de ellos? No, nos queda muy claro que desde un principio así lo vimos como sector. La minería no está para pedir, está para ofrecer. Y lo que ofrece es poder operar, poder llevar, minimizar, mitigar el impacto económico y social en las comunidades en las que opera. Los retos que se enfrentan tienen que ver con los mismos retos que se enfrentaban antes. Ese reto de liquidez, que es muy importante. Los proyectos mineros tienen una etapa de maduración de cerca de 10 años, entre que se descubre un yacimiento y empieza a operar una mina, pueden pasar 10 años o más. Eso hace que la liquidez sea muy, muy importante. Para eso estamos trabajando a través del BIFOMI, que es el banco minero que tenemos en México, y servidor, presidente del Consejo, para apoyar el capital de trabajo de las pequeñas unidades y de la cadena productiva. Hay que recordar que las grandes minas, esas tienen acceso, mexicanas o extranjeras, tienen acceso a los mercados internacionales, donde las tasas de interés son muy reducidas y a veces hasta negativas. La cadena productiva, sin embargo, los proveedores de estas minas sí necesitan el financiamiento local, y lo hemos estado apoyando, especialmente generando productos financieros especializados para el capital de trabajo. Tenemos la continuidad operativa, que tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con la relación con la comunidad, con la relación con los sindicatos. Hemos trabajado en eso, tenemos protocolos que desarrollamos desde el inicio de la administración, y el tema de seguridad. Hace 2 semanas instalamos la mesa de seguridad, la convocó el secretario Durazo con el jefe de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio, estaba mi jefa Graciela Márquez, la secretaria de Economía, y hemos estado trabajando con los gobernadores muy de cerca para tener un diagnóstico común, tener prioridades muy claras y tener estas intervenciones que tienen que ver, sí, con las causas primeras, y luego con la prevención y disuasión de la actividad delictiva que afecta a México entero, y en especial a estas minas por su condición de que operan en lugares remotos. Subsecretario, para esta reapertura me imagino que tuvieron que negociar con empresas extranjeras y empresas mexicanas. Yo te pregunto, las empresas extranjeras, ¿cómo se han adaptado a este proceso de reapertura? Y 2, ¿ustedes ya empezaron a hacer cálculos de cuál podría ser el impacto de la crisis del COVID-19 en la industria en general? Te hago esta pregunta porque cuando hay este tipo de recesiones, la industria minera es una de las industrias que sale fuertemente impactada. Entonces, ¿qué les han comentado, por ejemplo, desde la Secretaría de Economía ante la eventualidad de que algunas minas tengan que estar paralizadas o que pueda haber, no sé, o sea, ¿qué les han comentado en ese sentido el impacto del COVID-19, de la crisis del COVID-19 en el sector minero? Bueno, el impacto así nominal pues tiene que ver con estar parados 2 meses, ¿no? 2 meses parados es un sexto del año, siendo la minería uno de las industrias que tiene costos fijos relativamente altos, ¿no? Uno no puede dejar apagar ciertos hornos, no puede dejar de vigilar los explosivos o dejar de operar presas completas, los reactivos químicos, etcétera. Entonces, los costos fijos son altos. En adición a esto, las empresas mineras en lo general han mantenido toda su fuerza laboral con horarios completos, lo cual ha sido un gran esfuerzo. Lo principal para las minas es volver a operar para generar la liquidez. Ahora, algo positivo
dentro de esto es que su demanda, por el lado de la demanda, los metales están en una zona relativamente alta. El oro, por ejemplo, está en máximos históricos, 1760 la onza ha llegado, pero los otros metales y minerales también están relativamente altos. Aquellos que tienen más usos industriales, como el cobre, como el hierro, están afectados por la disminución de la demanda en general en el mundo, de los subproductos, de los productos más allá de los clientes. Pero en general se mantienen las megatendencias, las tendencias de largo plazo. Decía yo que un proyecto minero se hace en un horizonte, tiene un periodo de maduración de más de 10 años. Entonces, en la minería estamos muy acostumbrados a planear a largo plazo, y a largo plazo las tendencias son muy positivas. Las megatendencias, por ejemplo, la electromovilidad es mucho más intensiva en metales y minerales que la energía que se hace con combustión, vamos a decir, con fósiles, con combustibles fósiles. Se utiliza más cobre para los cables, se utiliza el litio para las baterías, por ejemplo, se utiliza plata y otros minerales para los paneles solares, el acero, el hierro para las torres de los aerogeneradores. Entonces, es mucho más intensivo. Las nuevas tecnologías son más intensivas en metales y minerales, y hacia allá se está apostando. Hay un cálculo de que en el momento que se haga la transición a la electromovilidad, a los carros eléctricos, por ejemplo, vamos a tener que producir 8 veces más cobre en el mundo del que se está produciendo ahora. Y esto es muy buena noticia para México, porque México es una potencia minera, no nada más para la minería de México, sino para la manufactura en general de México, porque tener en casa un insumo tan importante como son tus metales y minerales, pues significa una gran ventaja competitiva. Claro. Finalmente, subsecretario, ¿existe alguna correlación directa con la entrada en vigor del TEMEC? Es decir, el sector de la minería también tiene vínculos directos, estrechos, fuertes con Canadá y México, y cómo, con Canadá y Estados Unidos, y cómo va a estar generándose en caso de ser así. Sin duda, la minería es el primer eslabón muchas veces de diversas cadenas productivas. La automotriz, el acero que se utiliza, el aluminio que se utiliza, pues viene del hierro, viene de la bauxita. La farmacéutica, tenemos el caso de esta mina de torita de San Luis, que significa el 30% de la torita que se utiliza para los inhaladores contra el asma. La agroindustria, los fertilizantes, ya no se hable de los equipo eléctrico, electrodomésticos, etcétera. Entonces, es un eslabón muy importante, está muy integrado. La mayor parte de lo que se produce en México de metales y minerales se exportan, y la gran mayoría se exportan a América del Norte. Este era uno de los grandes argumentos por los cuales era importante que la minería mexicana volviera a operar. Sin embargo, nosotros siempre apostamos en generar los protocolos y los planes de operación que fueran sanitariamente seguros, es decir, romper el dilema entre economía y salud. Con estos protocolos, yo estoy convencido que está más seguro alguien que va a trabajar que alguien que se quede en casa, porque los que nos quedamos en casa también tenemos que salir a hacer otras cosas. En cambio, cuando uno está en un lugar donde está vigilado, está con compañeros y todos con el equipo de protección y todos con la sana distancia y todos con la desinfección de superficies de una manera rigurosa, es todavía más seguro. Más aún, esta operación permite a las comunidades enfrentar de una manera más exitosa esta pandemia, es decir, con el reforzamiento de su capacidad de atención médica, con el rastreo y seguimiento de los casos sospechosos y confirmados. Entonces, creemos que esto rompe el dilema entre economía y salud y se hace parte de la solución. Algo que en lo personal me tiene muy contento es ver cómo
Esto está siendo reconocido por las diferentes instancias. El presidente se refirió a la minería como una actividad fundamental. Las diversas autoridades de salud han hecho un reconocimiento a los protocolos que ha desarrollado el sector minero y a su implementación. Entonces, creo que está habiendo un reposicionamiento de la industria minera en México y un aquilatamiento de su papel para que México mantenga su liderazgo manufacturero. Muy bien. Pues, subsecretario Francisco Quiroga, gracias por su tiempo a esta transmisión del Financiero Bloomberg. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad de alcanzar a su público.